Welcome. Sean todos bienvenidos a Ecos Siniestros. La leyenda urbana de Victor Kane. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente en el subterráneo oscuro del laboratorio militar secreto, oculto bajo capas de concreto y secretos gubernamentales. El aire estaba cargado de una mezcla de químicos, metal oxidado y sudor, mientras un grupo de científicos se movía con nerviosismo alrededor de una camilla central. Allí yacía Victor Kane, inconsciente, su cuerpo tenso bajo las correas de cuero que lo sujetaban. El proyecto había comenzado como una iniciativa clandestina, crear una fuerza militar imparable, una unidad de soldados a prueba de dolor, emociones y, sobre todo, miedo. Víctor, un hombre ordinario de apariencia imponente, fue seleccionado sin saberlo para el experimento. Había sido un soldado destacado, pero tras una misión fallida, fue dado por muerto, lo que lo convirtió en el sujeto ideal para la fase más oscura del proyecto. Nadie lo buscaría. «¿Está preparado?», murmuró uno de los científicos, su voz temblando levemente. Había un silencio incómodo en la sala. Las sombras proyectadas por las lámparas parecían moverse inquietas sobre las paredes, como si supieran lo que estaba a punto de suceder. El jefe del proyecto, el Dr. Abraham Bow, asintió con frialdad. Había invertido años en su teoría, en la manipulación genética y neural para crear un soldado capaz de soportar cualquier cosa. «Comencemos», ordenó mientras sus ojos se clavaban en el monitor que mostraba los signos vitales de Víctor. Las sustancias experimentales comenzaron a ser inyectadas en las venas de Víctor, una mezcla de compuestos químicos, estimulantes neuronales y agentes modificadores del ADN. Su cuerpo tembló violentamente, pero no emitió ningún sonido. Estaba inconsciente, pero algo dentro de él despertaba. La máquina detrás de su cabeza emitía zumbidos mientras descargas eléctricas recorrían su cerebro, intentando remodelar su mente y su cuerpo. Durante los primeros días, parecía que el experimento había sido un éxito. Víctor permanecía en una especie de estado catatónico, completamente controlado por los comandos que los científicos le transmitían. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer señales de que algo estaba profundamente mal. Una noche, cuando solo quedaba un puñado de científicos en el laboratorio, Víctor abrió los ojos. Ya no era el soldado que alguna vez había sido. En lugar de obedecer las órdenes, comenzó a moverse por su cuenta. Con una calma escalofriante, rompió las correas que lo ataban a la camilla, como si fueran de papel. El primer grito rasgó el aire como un relámpago en la oscuridad. Un asistente de laboratorio se vio atrapado en las garras de Víctor antes de que pudiera reaccionar. Su fuerza había aumentado exponencialmente. El hombre intentó gritar nuevamente, pero lo último que escuchó antes de que su vida terminara fue una voz profunda y firme. «No corras. Ya sabes que no puedes escapar». Las palabras resonaron en las paredes del laboratorio como una sentencia de muerte. Los ojos de Víctor eran ahora dos abismos oscuros, vacíos de toda humanidad. Lo que quedaba de su ser había sido consumido por el experimento, pero algo más había surgido en su lugar, algo más allá de lo que los científicos podían comprender. Victor Kane se había convertido en una fuerza imparable, una máquina de muerte sin emociones. El caos se desató. Los intentos de detenerlo fueron inútiles. Balas, tranquilizantes, nada parecía afectar a Víctor. Mataba con precisión fría, disfrutando del terror en los ojos de sus víctimas antes de destrozarlas. Los cuerpos se apilaban a su paso, mientras susurros de su voz llenaban el aire, repitiendo su perturbadora frase como un mantra mortal. Para cuando el Dr. Bow llegó al laboratorio, era demasiado tarde. Victor Kane había desaparecido, dejando solo una escena de horror detrás de él. Las cámaras de seguridad capturaron su salida del edificio, caminando con calma hacia la oscuridad de la noche,
como un fantasma nacido del mismo infierno. Pero había algo más en aquellas grabaciones. Justo antes de salir del edificio, Víctor se detuvo frente a una de las cámaras, mirándola fijamente. Y allí, en el silencio sepulcral del laboratorio destrozado, repitió las palabras que atormentarían al Dr. Bow por el resto de su vida. No corras, ya sabes que no puedes escapar. Con el laboratorio destruido y la mayoría de los científicos muertos, el proyecto fue enterrado por el gobierno, oculto como tantos otros secretos sucios. Pero Victor Kane, esa creación fallida, seguía caminando por la Tierra, buscando nuevas víctimas. Había dejado de ser un hombre hacía mucho tiempo. Ahora era el terror personificado, una máquina imparable de caza y muerte. La noticia de la masacre en el laboratorio militar nunca llegó a los titulares. Los pocos supervivientes fueron silenciados, y los cuerpos de los muertos fueron enterrados bajo un manto de secretismo. Pero fuera de esas paredes, Victor Kane seguía su marcha silenciosa y mortal, dejando un rastro de miedo y muerte a su paso. Meses después, pequeñas comunidades rurales comenzaron a reportar desapariciones. Lo que alguna vez fueron hogares tranquilos y granjas aisladas, ahora se convirtieron en escenas de pesadilla. Nadie entendía qué estaba ocurriendo, pero aquellos que se acercaban demasiado a las áreas afectadas sabían que algo más siniestro estaba en juego. Las autoridades locales siempre llegaban demasiado tarde. La primera escena que encontraron fue la casa de los Hollowa. Una familia que vivía en las afueras, tranquila y aislada. Los vecinos no supieron que algo estaba mal hasta que notaron que las luces de la casa permanecían apagadas durante días. La policía fue llamada, y cuando los oficiales entraron, lo que encontraron no se parecía a nada que hubieran visto antes. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral. La puerta principal había sido arrancada de sus bisagras, pero dentro, todo estaba en un orden perturbador. El aire estaba impregnado de una extraña mezcla de sudor, miedo y algo más, algo metálico. No había rastros de lucha, solo una quietud inquietante. Y entonces, encontraron las primeras señales. Las paredes del pasillo principal estaban manchadas con algo oscuro, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado a través de ellas. A medida que los oficiales avanzaban, sus respiraciones se volvieron más rápidas, sabiendo que algo horrible los esperaba. Llegaron al dormitorio principal, y allí, en el borde de la cama, estaban sentados los cuerpos de los Hollowa. O al menos, lo que quedaba de ellos. Sus rostros estaban congelados en una expresión de terror indescriptible, como si hubieran visto la muerte misma. No había sangre visible, pero la brutalidad del ataque estaba implícita en la forma en que sus cuerpos parecían quebrados y descompuestos. Lo que sea que había sucedido en esa casa, había dejado una huella indeleble en la atmósfera. Y lo peor de todo era el mensaje garabateado en la pared con letras torcidas. No corras, ya sabes que no puedes escapar. Ese mantra repetido en varias escenas posteriores se convertiría en la firma de Victor Kane. Nunca se le veía, pero siempre estaba allí. Sus víctimas sentían su presencia antes de que ocurriera el inevitable final, un final que llegaba con precisión fría y sin piedad. Las autoridades comenzaron a referirse a él como la sombra, un apodo que no le hacía justicia al horror que desataba. En la pequeña ciudad, el terror creció rápidamente. Las desapariciones eran solo el principio. Aquellos que sobrevivían al ataque hablaban de un hombre enorme con una máscara rota que se movía como una sombra entre las calles. Las cámaras de seguridad lo captaban brevemente, solo un destello de su figura antes de que todo se convirtiera en caos. Las descripciones eran siempre las mismas: alto, fuerte, con una máscara rota que dejaba ver su rostro distorsionado y ojos vacíos. Y siempre, antes del golpe final, las víctimas escuchaban la misma frase, susurrada con una voz fría y calmada, como una sentencia. No corras, ya sabes que no puedes escapar. Las atrocidades continuaron.
Escenas de hogares destrozados, familias destruidas, y siempre el rastro de su siniestra marca. Pero lo más aterrador no era solo lo que hacía, sino cómo lo hacía. Victor Kane no mataba por rabia o impulso, mataba como si fuera parte de un ritual macabro, con una precisión quirúrgica que hacía pensar a los investigadores que estaba planeado hasta el más mínimo detalle. En una ocasión, la policía llegó justo a tiempo para escuchar el último susurro antes de que el cuerpo de una mujer joven cayera al suelo. No había forcejeo ni gritos. Simplemente, el silencio mortal seguido de la caída inevitable de la vida. Para Victor Kane, el miedo era la clave, era lo que alimentaba su insaciable sed de muerte. No dejó rastros ni pistas, solo cuerpos fríos y esa sensación de que había algo más detrás de su violencia, algo mucho más profundo que simples deseos de matar. Quizás era su venganza contra el mundo por lo que le habían hecho en aquel laboratorio, o tal vez era la culminación de la corrupción de su humanidad. En cualquier caso, lo que había nacido de ese experimento fallido era más que un hombre, era una abominación. El tiempo pasó, y Victor Kane siguió caminando en la oscuridad, cazando sin piedad, dejando tras de sí el eco de su perturbadora frase. Algunos lo buscaban, otros intentaban olvidarlo. Pero en el fondo, todos sabían que no había lugar seguro. En cualquier momento, en cualquier rincón oscuro, podía escucharse su voz, tan cerca que parecía susurrada en el oído. No corras. Ya sabes que no puedes escapar. Y entonces, la oscuridad caía sobre ellos. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.